y su misericordia. Como siempre, entonces, tenemos un tema para tratar. Estábamos hablando durante la semana pasada, hablamos sobre el vientre materno y las cosas que se pueden gestar desde el vientre materno. Ahora estamos en una segunda etapa, que es hablar sobre la niñez. Dicen los hermanos Lim, que son unos médicos, psicólogos, psiquiatras y hasta un sacerdote, son varios hermanos, son 3 hermanos, hablan y dicen que en esa etapa en la etapa de la niñez se desarrolla la autonomía y la vergüenza y la duda, o sea, de alguna manera esas dos cositas se involucran durante esta primera etapa de la edad que cada uno de nosotros puede llegar a tener. Entonces, dice lo siguiente, yo quisiera que cada uno se pusiera en este ejemplo que voy a colocar y hagamos de cuenta que vamos caminando y hay un hoyo y sí, como no nos fijamos, nos cogió ese hoyo y caímos dentro de él. Como estamos dentro del hoyo, entonces empezamos a gritar, alguien que me ayude, pero pues no caímos directamente en el hoyo, sino que quedamos cogidos como de una raíz de un árbol, hagan de cuenta. Estamos sosteniéndonos de una raíz de un árbol. Y resulta que le pedimos ayuda a todo el mundo. Entonces, ayúdeme usted, ayúdeme tal, ayúdeme Pascual. Todos le pedimos ayuda a alguien. Sin embargo, no le pedimos ayuda en la primera etapa, normalmente en medio de la desesperación. Es muy difícil que le pidamos ayuda al que es. Pero en algún momento al final terminamos pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame. ¿Y el Señor qué hace? Imagínense lo que hace el Señor. El Señor te dice, suéltate. Imagínense, el Señor te dice suéltate. Y entonces uno dentro de su racionalismo, agarrado de ese árbol, de esas raíces, lo que más puede, así, sosteniéndose, uno no quiere soltarse porque uno no sabe qué va a pasar y a dónde va a caer. Hermanos, esa es la relación de fe que hoy en la que Dios nos está invitando, en la que nos sumerjamos. ¿Por qué me explico de esta manera? Porque esta etapa es difícil de trabajar, primero porque en muchos casos no nos acordamos. Hay gente que tiene esa cualidad hermosa de acordarse de lo que pasó en determinada etapa de su edad pequeña. Pero no a todo el mundo le pasa. Entonces hay una realidad. Esa realidad es que han acontecido cosas en nuestra vida en esa etapa que nos recordamos. El Señor lo que está queriendo decir es que mira, tú dejas el racionalismo y te sueltas. Y te vas a soltar y no importa lo que pase, Señor. Bueno, esta personita o uno que está agarrado de esa raíz decide ya, o en medio del cansancio que nos pasa a todos, el cansancio, uno ya no puede más, entonces uno dice, bueno, me suelto en el Señor. Y resulta que uno se suelta y estaba a 20 escasos centímetros de el piso. Así es como nos pasa normalmente. Para que el Señor pueda intervenir en nuestras vidas, nosotros tenemos que soltarnos. Y soltar es de alguna manera reconocer que hubo errores en las etapas de nuestra vida, porque realmente hubo errores. Que haya funcionado en la manera como nos criaron, funcionó porque miren, estamos con vida, no quiere decir que haya sido la mejor manera. ¿Sí? Y que no haya sido la mejor manera no quiere decir que nosotros, como tenemos ese esquema de vida impregnado en nuestra mente, vayamos a repetirlo con nuestros hijos, con nuestra familia. Ahí es donde estamos llamados a romper con eso. En esta etapa de la que vamos a hablar hoy, en la etapa de la niñez, sobre todo en la primera etapa, que es la de 0 años, cuando nacen, de los 0 años hasta los 2 añitos, se empieza a conocer el temperamento del chiquitín. Sin embargo, los niños solamente están en esa etapa en la que ellos quieren escoger algo y ellos saben y aprenden a decir, dice los hermanos Lin, que uno aprende a hablar hasta 200 palabras en esa etapa, sobre todo las niñas. Las niñas tienen una capacidad de hablar increíble desde muy chiquiticas. Si no, pregúntele a su esposa y verá que habla fluidamente. A veces a nosotros los hombres nos cuesta un poquito más, tenemos esa capacidad, pero algo que sí, cualquier niño de determinada edad, lo primero que aprende realmente en su mayoría no es decir a mamá o papá, sino aprenden a decir sí o no. Y después aprenden a decir mío. Sí o no y mío. Eso es lo que ellos inicialmente aprenden.
¿Por qué? Porque realmente es la manera en la que ellos logran obtener lo que quieren. Ellos empiezan a pulsearnos, inclusive desde pequeños. Yo recuerdo que a nosotros nos pasó cuando Gabriel estaba pequeñito. En la primera etapa era muy difícil porque el niño estaba acostumbrándose a dormir en los brazos, a dormir en los brazos de la mamá o míos, puntualmente de la mamá, ¿sí? Y él estaba acostumbrado a dormirse ahí, y entonces empezaba como esa discusión de que no, de que lo acueste ahí, de que lo dejemos llorar, pero no, porque es que el niño, pobrecito, qué tal que se ahogue, qué tal que si lo pongo mal no se amanezca y esté asfixiado, y qué tal que no sé qué, y empieza esa lucha, y el niño, aunque miren hermanos, y aunque el niño está muy pequeño, el niño va aprendiendo a pulsearnos, y el niño conoce cuando hay una voz determinante que dice no, quédate quieto y no molestes, a una voz que dice no, quédate quieto, no molestes, de una manera en la que el niño no entiende realmente y no lee lo que uno de papá le quiere estar enseñando a los hijos. Entonces los primeros momentos en los que somos papás, miren hermanos, yo le doy gracias a Dios porque pues en la niñez nunca fui maltratado, nunca, gracias a Dios. La corrección mi papá sí me la hizo muchas veces, pero fue sentados y hablando. Pero sí, en tu caso puntual, tendrías que entrar a preguntarte, ¿será que en algún momento yo tengo algún recuerdo doloroso de mi crianza? Que porque lloraba mucho entonces me amarraban a un palo. Yo conozco casos muy cercanos también en los que la corrección se hacía colgándolos, amarrándolos en un lazo y dejándolos así hasta que se callaran del cansancio. Yo conozco casos donde el maltrato para que el niño se calle, la solución de callarlo era darle más golpes. Conozco casos en los que no entendimos que el niño estaba aprendiendo hasta ahora a manejar su cuerpo y a no hacer chichi en los pantaloncitos, y entonces en medio de la desesperación tal vez nosotros nos dejamos llevar de la ira, o se llevaron, nuestros padres tuvieron ira y nos corrigieron con un palo duro porque nos orinábamos, o nos bañaron con agua fría muchísimas veces, o de alguna manera nos dijeron chino bruto, usted no es capaz, usted no va a poder. Todas esas cositas que uno dice, no, eso Javi, eso no. Hermanos, eso queda ahí y queda en nuestro corazón. Y pueden pasar dos cosas que nosotros podemos ir descubriendo. Primero, empezamos a manejar la vergüenza de una manera, o sea, la timidez más bien sería como el término, nos vamos volviendo muy introvertidos y nos cuesta trabajo contar nuestros sentimientos. Entonces, no solamente porque sea nuestra naturaleza, en el caso mío, de hombre que no habla y es muy reservado, no solo eso, sino que en muchos casos funciona sin generalizar. Estos son temas que no se pueden generalizar, no podemos entrar a decir a todas las vidas si son así, pero sí hay momentos en los que uno se encuentra con que hay momentos de la niñez, puntualmente de esos primeros 2 añitos, que nos marcan a nosotros. Y no pudimos, en casos puntuales, no se pudo controlar, por ejemplo, la orina. Y no es que esté enfermo de los riñones, ni que tenga un trauma, no sé qué, es que definitivamente en su niñez algo pasó y resulta que esta personita se emociona, le salen unas goticas de orina, o se pone muy triste y le salen esas goticas de orina. Eso pasa y es, digámoslo así, psicológico, pero hay un momento en el que esto psicológico trasciende y se vuelve espiritual, hermanos. Y ahí es donde yo quisiera que cada uno de nosotros empezara a recordar. Yo sé que el Espíritu Santo se va a encargar de hacerlo como lo hizo con nosotros ahorita que pasó esta semana que hablábamos sobre el vientre. Recordemos en este tiempo de la niñez, los primeros 2 añitos, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre de dónde proviene. Yo recuerdo alguna vez orando por una personita, en la oración yo veía en ese caso puntual a una niña debajo como de una mesa o de un lavadero, yo no me acuerdo bien en la oración, la veía ahí como enrolladita, acurrucadita ahí, llorando, yo veía eso en la oración. Y yo le decía a esta persona, mire, yo veo una niña así. Y esta persona me decía, sí, Javier, era yo. En mi casa llegaba mi papá borracho y nos teníamos que esconder, y ella, como era la más pequeñita, era la que cabía ahí debajo de ese lugar, entonces ella se escondía ahí siempre. Tanto así que imagínense que también atendí un caso, ahora que me acuerdo, de una familia, un hombre de 60 y pico de años. Hay una edad en la que
el hombre empieza, el ser humano empieza a recordar todos sus actos buenos y malos y a recordar la niñez y todo eso. No es que se vaya a morir, simplemente Dios permite ese tiempo para reflexionar. Y entonces resulta que él estaba sufriendo de nervios, pero de unos nervios tremendos. O sea, temblaba, no podía, como un pollito encalamido, descalamido, así súper enfermito, como enfermo. Y eso resulta que empezamos a orar y a él también de alguna manera él contaba que era que el papá llegaba, era muy buen papá, era un ejemplo de papá, pero a veces se la montaba mucho la esposa, entonces él llegaba en la noche, ya salía del campo el fin de semana, bajaba y se metía de una vez en las tiendas y ya llegaba tomado a la casa y ya tomado entonces se envalentonaba y llegaba a pegarle a la esposa y a los hijos y todo. Entonces ellos cuentan, porque hablé con varios de estos miembros de esta familia, que empezaron todos después de cierta edad, empezaron a tener problemas en el sistema nervioso, alteraciones, miedo, angustia, desesperación. Cualquier ruidito los ponía a mil y no entendían la raíz. Oramos por eso y el Señor mostró que también provenía de esa etapa en la que uno casi no recuerda, pero que el Señor hace su obra. Entonces miren cómo al final nosotros podemos empezar a descubrir eso. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de esto que estoy comentando hoy? La trascendencia radica en que nosotros podemos tomar dos caminos en la crianza de nuestros hijos. Véngame. Nosotros podemos tomar dos caminos en la crianza de nuestros hijos. Repetir el esquema que nos tuvieron a nosotros, o sea, si fue violento, entonces yo soy violento y groserías y de todo eso atiendo a mis hijos, o todo lo contrario, la permisividad excesiva. Entonces yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Bendito sea el Señor, ojalá se lo puedas dar. Pero hay que saberse medir, porque si uno le dice a su hijo, como les decía la vez pasada, todo lo que tú ves aquí es tuyo, ellos no se van a preocupar y no van a hacer nada y van a decir, no, pues ya que mi mamá y ya que mi papá me dan esto, pues yo de qué me preocupo, yo me voy a quedar aquí esperando mi herencia, ¿sí? Entonces, eso puede venir generado de esa etapa realmente, de esa etapa en la que nosotros nos acordamos. Vamos a leer, por favor, Proverbios 22, capítulo 6. Proverbios 22, capítulo 6. Quien lo tenga ahí, acuérdense que siempre vamos a usar Biblia para ir uniendo todo lo que vamos hablando desde la palabra de Dios. ¿Qué dice? Proverbios 22, 6. Darle buena educación al niño hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Otra vez, por favor. Otra vez, por favor, Isabel. O Carolina, perdón. Carolina. Darle buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Clarísimo. Es de lo que estamos hablando hoy. Si yo recibo este tipo de enseñanza buena, pues al final en mi vejez va a ser buena. Voy a tener una vejez tranquila, una vejez bendecida, una vejez con calma. Si yo al contrario recibí otro tipo de crianza, haya sido cualquiera de los dos excesos, ¿cierto? Porque en una sociedad en la que nos encontramos, se ha roto mucho el paradigma, pero en una sociedad en la que nos encontramos, en donde el machismo siempre ha estado a la orden del día, pues en algunas etapas, por ejemplo, hasta 1950 y algo, es que la mujer pudo votar, ¿cierto? Por primera vez, tengo entendido, o 1940 y algo, bueno, hace poco realmente. O sea, había una segregación que uno dice no debería ser así. Entonces miren también aquí el ejemplo puntual de lo que está pasando. Como a la mujer no le daban su lugar, entonces la mujer, no generalicemos, no quiero generalizar, pero en algunos casos la mujer entonces ahora quiere coger el otro extremo, que no es la libertad, sino el libertinaje. Y vienen los excesos en muchas otras cosas. Por ejemplo, estas hermanitas que hablan de las de los pañuelitos verdes, que con todo respeto son hermanitas hijas de Dios también, pero pues a mí me parece muy lindo una mujer que se depila sus partes bonitas, que se mantienen bonitas y todo. Ellas no, ellas dicen que no, que naturales como vinieron y se dejan por todo lado pelos por aquí, pero bueno, respetable, ¿sí?
Sin embargo, a mí me parece, sin ánimo de que sea el sexo débil como nos están diciendo, eso no es cierto para nada. Para mí es el sexo fuerte, pues una mujer tiene a sus hijos de esa manera con ese dolor, o sea, es una cosa que nos deja ver es que realmente son el sexo fuerte. A mí me da una gripa y me enfermo. Miren, aquí dice Juan Carlos Castaño, el 25 de agosto de 1954 votó la mujer en Colombia. ¿Sí ven? No estoy diciendo mentiras. Entonces, si nosotros fuimos criados dentro de un hogar machista en donde a la niña le tocó desde pequeñita empezar a cocinar y al hombre nada, porque pobrecito, por ejemplo, y esto está pasando ahorita todavía, miren, hace unos años fuimos a llevar unos mercados a la comunidad en Vera y fuimos al centro, peligroso el tema. Fuimos un 1 de enero, fue terrible porque habían borrachos y eso fue durísimo allá en el Santa Fe. En las casas pagadiario fuimos a llevar mercados y lo que descubrimos es que la mujer sale a conseguir el dinero, pero no sale sola, tiene que salir con los niños. Los niños están con las mujeres, mientras el hombre se queda en la casa. Pues en esa pobreza no puedo decir que viendo televisión, no se queda viendo televisión. Se queda en la casa y no hace nada, porque uno dice, bueno, está ayudando en la casa, está arreglando. No, se queda ahí, y es una cultura. Ellos, por ejemplo, ahí en ese caso puntual, ellos no les gusta que les den granos, porque ellos no tienen cómo preparar granos, no les gustan los granos, hay que saberles llevar qué es lo que se pueden comer. Es una realidad y es cultural. Nosotros tenemos que romper con eso sin pasarnos al otro extremo, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. Entonces, si Dios nos da la gracia de replantearnos dentro de nuestra vida y decir, oiga, miércoles, de razón que yo soy así. Por ejemplo, ¿cómo te criaron esas dos primeras etapas de la vida, en esa primera etapa, perdón, de la vida, del 1 hasta los 4 añitos, 3 añitos, que todavía el niño? Entonces, por ejemplo, hay bebés o hay niños que se acostumbran a dormir con la luz prendida. Pero los niños no se acostumbran a dormir con la luz prendida, hermanos. Nosotros de papás los acostumbramos a dormir con la luz prendida. Hay niños que no pueden dormirse solos, sino que tienen que dormirlos los papás. Pero no es que ellos tengan que dormirse así, es que nosotros de papá hemos empezado a repetir esos esquemas, tal vez porque con nosotros no lo hicieron, nosotros lo queremos hacer con nuestros hijos, pero nos pasamos al otro extremo en donde no está bien. Entonces nuestros hijos nos miden desde muy pequeñitos y ahí nosotros tenemos que tener esa claridad de entender que es de acuerdo a cómo fue mi pasado, yo puedo irme a cualquiera de los dos lados y no lo debo hacer así. Yo lo que tengo que hacer es llegar al punto de equilibrio, hacer las cosas no como me enseñaron, no como me tocó, sino como es conveniente. Eso es lo que Dios nos regala a nosotros por medio de las cualidades intelectuales y del don de ser padres que el Señor nos regala. Obviamente, entonces, si a nosotros no nos dieron amor, nosotros o no damos amor o somos violentos, y ninguna de las dos funciona. Al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es abandonarlos en Dios, como nos está mostrando y como les dije el primer ejemplo que puse en esta prédica del día de hoy. Soltémonos. Oramos, obviamente, y dejamos unas directrices y los vamos soltando en medio de la crianza. Vamos a leer otra cita bíblica, por favor. Isaías 49, 15 al 16. Si a nosotros nos criaron diciéndonos a todos sí, pues nosotros ahorita de grande queremos que todo el mundo nos diga que sí y creemos que tenemos la razón. Pues no, hermanos, no tenemos la razón siempre y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Qué dice Isaías 49, 15, por favor? Le damos un saludo a Carlos Alberto Sánchez, a Edi Torres, a Fabio Eduardo Velandia. Sí, señor. Se olvidas una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas. Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre ante mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, John. Miran qué hermoso, esta cita bíblica dice que aunque tu madre te olvide, yo no me olvidaré de ti. Y es para que ahorita que hagamos la oración, miremos hacia atrás
no vamos a mirar hacia adelante sino hacia atrás, cómo fuimos criados. Y si tal vez hubo violencia en nuestra casa, si tal vez hubo maltratos, no físicos, pero sí verbales, si tal vez no nos criaron como hubiera debido haber sido, pidámosle al Señor que en ese momento, así como hemos hecho en estos días, que Él nos dé esa gracia de volvernos hasta esos instantes y de poder sanar y perdonar, porque es clave hacerlo. Una madre no puede, no deja un hijo. Y si esta mamita, sin ánimo de justificarlos, pero si esta mamita nos crió de esa manera, la pregunta es, ¿qué habrá podido haber recibido ella? Para que ella sea así, algo tuvo que haberle pasado. Casos puntuales que ha atendido, por ejemplo, en esas etapas de hace muchos años, las mamás, las mujeres, no escogían a sus maridos, sino los padres escogían a sus maridos. Y muchas historias, no digo una, varias historias que he atendido a lo largo de estos años han tenido que ver con la violencia que estas mamás tenían sobre sus hijos y la infelicidad que ellas tenían dentro de un hogar que ellas nunca quisieron. Ellas no querían ese hombre, ellas no querían tener una relación con ese hombre, algunas inclusive violadas tuvieron a sus hijos, porque usted ya es mía y usted tiene que cumplirme y a las malas. Y luego ellas tienen a sus hijos con esas heridas y no podemos culparlas. No podemos culparlas, nosotros también podemos tener esas heridas ahí impregnadas. Y entonces nosotros no tenemos por qué repetir esas historias, hermanos. Nosotros estamos llamados a perdonar, nosotros estamos llamados a vivir desde el amor, pues por eso estamos acá. Entonces, si en algún momento, si tu mami ya murió, si tu papi ya murió, y tú no lograste en algún momento perdonar o no tuviste esa relación fraterna, cordial, de amor con ellos, podría provenir de esta raíz esa historia. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos regale esa gracia de sanar esa área, que podamos en el nombre de Jesús romper con esas cadenas. Leamos por favor ahora Hebreos 12, 11. Hebreos capítulo 12, versículo 11. A tal punto que cuando uno logra sanar esa área, uno llegaría a ser como lo dijo nuestro Señor Jesús. Padre, si es preciso, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que nuestra oración venga de esa misma frase que nuestro Señor Jesús dijo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dice, por favor? Hebreos 12:11. ¿Sí? Ninguna corrección resulta placentera cuando se recibe. Al contrario, es desagradable. Más a la postre, a quienes se sirven de ella para ejercitarse, les reporta frutos de paz y rectitud. Imagínate, otra vez volverlo a leer, Sonia, para que quede clarísimo. Ninguna corrección resulta placentera cuando se recibe. Al contrario, es desagradable. Mas a la postre, a quienes se sirven de ella para ejercitarse, les reporta frutos de paz y rectitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué hermoso. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A mí no, y a ninguno de nosotros nos gusta. Y entre más seamos adulticos, creeremos que no las sabemos todas. Sin embargo, la corrección genera frutos. Y los frutos son la paz y la tranquilidad. Y eso lo dice también San Ignacio Loyola en los ejercicios espirituales de discernimiento. Dice que todo acontecimiento que provenga, que pase en nuestras vidas, si viene de Dios, al final genera paz. Genera paz. Eso es como parte de ese resumen hermoso que nos regala San Ignacio Loyola con los ejercicios espirituales. Entonces, hermanos, hoy pidámosle al Señor que eso que pasó en esa etapa de nuestra vida, Él lo sane, que nos dé la gracia de recuperarnos y de no repetir estos esquemas, ni para un lado ni para el otro, sino de estar en la mitad siempre, para que nuestros hijos, en medio de la corrección, como dice al final esta cita bíblica, nuestros hijos lleguen a tener paz también. Pidámosle a Dios eso también. Vamos a leer ahora Efesios 6:4, por favor.
Efesios 6:4, perdón. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Hay que educarlos en la disciplina sin estresarlos, dice otra versión. No os exasperéis a tus hijos, dice otra versión. Entonces, pidámosle a Dios esa sabiduría de decir las cosas una sola vez, con contundencia, y luego cumplir lo que se les dice para no perder eso. Ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, a la hora de comer. Entonces tú no le dices a tu hijo, yo le doy de comer. No, yo le voy a ayudar a comer. ¿Cómo le ayudas? Bueno, ahí es donde viene la inteligencia. Entonces, el jueguito del avión con el niño para que al final coma y eso, ¿sí? Obviamente, cuando ya ellos entienden en una edad más grande, pues ya es otra manera. Pero en este caso puntual del 1 a los 2, 3 añitos, hay que jugar y que se vuelva un juego la alimentación también. Y ahí nosotros les estamos mostrando a ellos la misericordia de Dios, el amor de Dios por medio de nosotros como padres. Ahora, es fundamental también que desde muy pequeños nuestros hijos nos vean hablar de Dios. A ellos les queda impreso. Y esto lo retomo de la primera prédica de crianza, que es hablarles a nuestros hijos de Dios. De pronto están muy pequeños, pero hay libritos con cuenticos muy corticos que pueden irlos ilustrando a ellos y a ellos se les queda. A ellos se les va quedando todo. Entonces, hermanos, la tarea no es fácil, pero vamos a pedirle al Señor, primero que todo, para poder dar agua viva, tenemos que tenerla. Y para tenerla tenemos que recordar esto. Entonces vamos a escudriñar hoy un poquito de esa historia de nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque nosotros no podemos, yo no puedo, somos frágiles, pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces, hermanos, dispongamos nuestro corazón en este momento, pidámosle al Espíritu Santo se encargue de esto, cerremos nuestros ojitos en este momento.